Silver Falls, territorio de Montana, 1880. El polvo flotaba en el aire como un velo dorado mientras la diligencia traqueteaba al entrar en el pueblo, su llegada despertando la somnolienta tarde en un torbellino de actividad. Nathan Pierce bajó de la acera de la tienda general, entrecerrando los ojos ante el sol de verano. A sus 24 años, lucía una figura imponente, alto y de hombros anchos, con cabello rubio trigo que atrapaba la luz y ojos azules sobre los que mujeres de 3 condados habían escrito poemas. Pero Nathan no había venido a Silver Falls para buscar admiración. Había venido a empezar de nuevo. Última parada antes de que el conductor gritara, aplicando el freno con un chirrido que hizo a Nathan estremecerse. Observó cómo los pasajeros desembarcaban. Un vendedor con maletas de muestras, un caballero mayor con un traje de ciudad y finalmente una mujer joven. Ella bajó con cuidado, una mano enguantada sosteniendo su modesto vestido de viaje azul marino, lejos del suelo polvoriento. Su cabello castaño estaba prolijamente recogido bajo un pequeño sombrero, pero algunos mechones se habían escapado durante el viaje para enmarcar un rostro que detuvo a Nathan en seco. No podía tener más de 22 años, con ojos del color del whisky añejo y una expresión decidida en su mentón que sugería que no era fácil de intimidar. El conductor arrojó su pequeño baúl y Nathan se encontró avanzando sin pensarlo. «Permítame, señorita», dijo, inclinando su sombrero. «Nathan Pierce, a su servicio». Ella lo miró con una mirada mesurada que le hizo sentir como si estuviera leyendo cada error que había cometido. «Gracias, señor Pierce, pero puedo arreglármelas». Mientras ella intentaba alcanzar el baúl, la diligencia dio un tirón inesperado hacia adelante, casi haciéndola perder el equilibrio. Nathan la sujetó por el codo para estabilizarla y por un momento se quedaron inmóviles en contacto, sus ojos asustados encontrándose con los suyos. «Sarah Jenkins», ofreció finalmente, retirando su brazo con deliberado cuidado. «Me esperan en la propiedad de los Miller. ¿Sabe el camino?» El ceño de Nathan se frunció. «La propiedad del viejo Tom Miller. Eso está a 8 kilómetros del pueblo, y nadie vive allí desde...» Se detuvo reconsiderando. «Desde que Tom falleció la primavera pasada, su hermana ha dispuesto que me quede allí mientras yo...» Ella dudó, luego levantó ligeramente su mentón. «Mientras arreglo algunos asuntos en el pueblo». Antes de que Nathan pudiera indagar más, se desató una conmoción en dirección al Silver Dollar Saloon. Una multitud se había reunido y en su centro se encontraba el sheriff Holbrook, su rostro curtido severo, mientras se dirigía a los ciudadanos más prominentes del pueblo. «¿Qué está pasando?», preguntó Sarah, momentáneamente distraída de su baúl. «Una novia por correo», respondió Nathan, su atención dividida entre la misteriosa Sarah Jenkins y el creciente espectáculo. «El pueblo recaudó dinero para traer una para el Dr. Wilson. Ha sido viudo por casi 6 años ya. Todo el pueblo ha salido a darle la bienvenida». La expresión de Sarah cambió, algo parecido a la comprensión. ¿O era diversión asomando en las comisuras de su boca? «Ya veo». Nathan no pudo evitar notar cómo sus labios se curvaban cuando pensaba, cómo enmarcaban unos dientes blancos perfectos cuando hablaba. «¿Cómo, señor Pierce?» «La propiedad de los Miller». Él parpadeó, avergonzado de ser sorprendido mirando fijamente. «Cierto, lo siento. Si está decidida a ir allí, estaría encantado de llevarla. Tengo mi carreta justo calle abajo». Ella dudó, sopesando claramente la conveniencia de aceptar su oferta frente a las dificultades prácticas de su situación. Se lo agradecería mucho. Mientras Nathan subía su baúl a su carreta unos minutos después, la multitud frente al Silver Dollar se abrió para revelar al sheriff Holbrook guiando a un hombre con aspecto desconcertado hacia la diligencia. «Pero se suponía que ella venía en esta diligencia», decía el sheriff. La carta decía 15 de julio, tan claro como el agua. El conductor de la diligencia se encogió de hombros. «Ninguna novia por correo en este viaje, sheriff. Solo la gente que vio bajar». La multitud murmuró con decepción, y Nathan vio a Sarah observar la escena con una intensidad que no coincidía con su supuesta ignorancia de los asuntos locales. «¿Algo anda mal?».
preguntó él. Ella volvió su mirada firme hacia él. En absoluto. ¿Nos vamos? Mientras Nathan la ayudaba a subir al asiento de la carreta, no podía quitarse de encima la sensación de que Sarah Jenkins llevaba mucho más que el pequeño baúl que él había cargado en su carreta. Pero entonces, ¿acaso no todos en el oeste huían de algo o corrían hacia algo? La propiedad de los Miller lucía mejor de lo que Nathan había esperado. Alguien claramente había estado allí para ventilarla y hacer reparaciones básicas. La cabaña se asentaba en una suave loma. Un grupo de álamos proporcionaba sombra por la tarde con un arroyo cerca. Era modesta pero sólida. Una habitación principal con una chimenea de piedra, un pequeño dormitorio separado en la parte trasera y una adición de cocina tipo cobertizo. «Esto servirá muy bien», dijo Sarah mientras inspeccionaba el interior. Su voz denotaba satisfacción, pero no sorpresa, como si confirmara algo que ya sabía. «¿Conocía a Tom Miller?», preguntó Nathan colocando su baúl junto a la mesa de madera toscamente labrada. Sarah pasó los dedos por la veta de la madera. «No, pero su hermana fue muy generosa en sus cartas». Hizo una pausa. «Parece que usted conoce el lugar. Ayudé a Tom con su cosecha los últimos 2 años antes de que falleciera. Buen hombre. Se mantenía a sí mismo en su mayoría». Nathan cambió su peso, de repente inseguro de por qué se demoraba. Debería dejarla instalarse. Mi lugar está a unos 3 kilómetros al norte de aquí si necesita algo. No tiene pérdida. Tengo un molino de viento que necesita ser pintado horriblemente. Los ojos de Sarah se arrugaron en las comisuras. «Gracias por el viaje, señor Pierce». «Nathan», la corrigió él, «nadie me llama señor Pierce, excepto el gerente del banco cuando mis pagos del préstamo están atrasados». Eso le arrancó una pequeña sonrisa. «Nathan, entonces». Él inclinó su sombrero y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Las reuniones sociales del pueblo son el sábado en la iglesia. Podría ser una buena manera de conocer gente si planea quedarse un tiempo». Quizás fue todo lo que dijo ella, pero había algo en su expresión, un destello de cálculo o quizás de vacilación que hizo a Nathan preguntarse de nuevo qué había traído realmente a Sarah Jenkins a Silver Falls. Mientras conducía a casa, el sol poniente pintando las montañas de púrpura contra el cielo, Nathan no podía quitarse de la cabeza la imagen de esos ojos color whisky o la elegante manera en que sus manos se habían movido mientras exploraba su nuevo hogar. Había pasado mucho tiempo desde que una mujer había captado su atención tan completamente. No desde que Caroline había roto su compromiso para casarse con un banquero de Helena. Su perro Rusty lo recibió con ladridos entusiastas cuando llegó a su modesta propiedad. La cabaña de 2 habitaciones era más pequeña que la de Tom Miller, pero Nathan la había construido él mismo, añadiendo mejoras cada temporada según lo permitían el tiempo y el dinero. «Solo tú y yo esta noche, muchacho», le dijo al perro, rascándole detrás de las orejas. Pero por primera vez en meses, el pensamiento trajo más melancolía que consuelo. El sábado amaneció despejado y prometía calor para el mediodía. Nathan pasó la mañana reparando una cerca en su pasto norte, sus pensamientos vagando continuamente hacia la nueva llegada a la propiedad de los Miller. ¿Vendría a la reunión social? ¿Qué asuntos podrían haber traído a una joven sola a un lugar como Silver Falls? Para cuando se hubo aseado y puesto su camisa buena, la azul que Caroline una vez había dicho que hacía juego con sus ojos, Nathan había decidido no pensar más en Sarah Jenkins. Ella tenía derecho a su privacidad, y él tenía suficientes complicaciones en su vida sin añadir mujeres misteriosas a la mezcla. La reunión social de la iglesia estaba en pleno apogeo cuando llegó. Mesas cargadas con platos tapados y postres, violines rasgueando una melodía animada mientras las parejas bailaban en una plataforma de madera erigida para la ocasión. Los niños correteaban entre los adultos jugando elaborados juegos de persecución, mientras los ancianos del pueblo se sentaban en sillas a lo largo de la periferia, juzgando todo, desde la ensalada de patatas hasta la idoneidad de ciertas parejas. Nathan asintió en saludo a vecinos y amigos, aceptando un plato de pollo frito de la señora Donovan con el entusiasmo apropiado. Iba por la mitad de su comida cuando la multitud cerca de los escalones de la iglesia se abrió
y las conversaciones vacilaron. Sarah Jenkins estaba al borde de la reunión, vestida con un sencillo vestido de color verde oscuro que resaltaba los reflejos dorados en sus ojos. Su cabello estaba arreglado de forma más elaborada que cuando la había conocido. Suaves rizos enmarcaban su rostro con un estilo que no era ni de moda ni simple, simplemente distintivamente suyo. Pero no fue su apariencia lo que había silenciado a la multitud. Fue la niña pequeña que se aferraba a su mano. La niña no podía tener más de 4 o 5 años. Con el cabello castaño y los ojos de Sarah, vestida con un delantal blanco impecable sobre un vestido azul. Ella observó la reunión con solemne curiosidad, pegándose más al lado de Sarah mientras la gente miraba fijamente. El sheriff Holbrook se recuperó primero, abriéndose paso entre los atónitos espectadores. Señorita Jenkins, bienvenida a nuestra pequeña reunión. ¿Y quién podría ser esta joven señorita? El mentón de Sarah se alzó en ese gesto ahora familiar de tranquila desafío. Ella es mi hija, Emma. Emma, saluda al sheriff. La niña ejecutó una reverencia perfecta. ¿Cómo está, señor? Un murmullo recorrió la multitud. Nathan captó fragmentos de especulaciones susurradas. Sin anillo de bodas. Viajando sola. ¿Quién es el padre? Y sintió una inesperada oleada de protección. Antes de que pudiera pensarlo mejor, se estaba moviendo entre la multitud hacia ellas. Señorita Jenkins, dijo, inclinando su sombrero. Me alegra ver que decidió unirse a nosotros. Se agachó al nivel de Emma. Y señorita Emma, soy Nathan Pierce. Su madre y yo somos vecinos. La niña lo miró con la misma mirada mesurada que su madre le había dado días antes. ¿Tiene caballos, señor Pierce? Sí, de hecho, un par de buenos caballos de trabajo y una yegua muy dócil que podría disfrutar llevando a una señorita como usted algún día. Si su madre lo aprueba, por supuesto. Emma miró a Sarah con ojos suplicantes, y Nathan vio algo suavizarse en la expresión cuidadosamente compuesta de la mujer. Quizás algún día, dijo Sarah en voz alta, si el señor Pierce ofrece la instrucción adecuada junto con el paseo. Lo consideraría un honor, dijo Nathan, poniéndose de pie. Ahora puedo ofrecerles a alguna de ustedes, señoritas, un poco del pollo frito de la señora Donovan. Vale la pena desafiar los chismes, lo prometo. Un atisbo de sonrisa asomó en los labios de Sarah. Lleve el camino, señor Pierce. Mientras cruzaban hacia las mesas de comida, Nathan era agudamente consciente de las miradas que los seguían. Acababa de alinearse con la mujer más comentada de Silver Falls, y por la mañana, la especulación sobre sus intenciones sería tan desenfrenada como el chismorreo sobre el pasado de Sarah. Pero al observar a madre e hija juntas, la suave manera en que Sarah guiaba a Emma a través del desconocido ritual social, la confianza absoluta de la niña en la presencia de su madre, Nathan descubrió que no le importaba mucho lo que pensara la gente. Lo que le importaba era el misterio que rodeaba a Sarah Jenkins y su hija, y por qué una mujer claramente criada con educación y refinamiento había elegido venir a un remoto pueblo de Montana sin conexiones ni perspectivas aparentes. «Está mirando otra vez, mamá», susurró Emma en voz alta mientras probaban el cobbler de moras de la señora Donovan. Sarah levantó la vista y encontró al Dr. Wilson observándolos desde el otro lado del atrio de la iglesia, su expresión indescifrable detrás de sus gafas. «No es de buena educación señalar, Emma». «Pero parece triste», persistió la niña. «¿Por qué está triste, señor Nathan?» Nathan se aclaró la garganta. «Bueno, el Doc perdió a su esposa hace algunos años, y justo esta semana hubo cierta confusión con una dama que se suponía que llegaría en la diligencia. Una novia por correo que el pueblo le arregló». «¿Qué es una novia por correo?», preguntó Emma. Sarah le lanzó a Nathan una mirada que sugería que se había aventurado en territorio peligroso. «Es cuando una dama acepta casarse con un caballero que no ha conocido antes a través de un arreglo hecho por cartas», explicó ella con cuidado, como en un cuento de hadas. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. «No exactamente, cariño». Sarah le alisó el cabello a su hija. «Ahora, ¿ya tomaste suficiente postre? Deberíamos agradecer al señor Pierce por su compañía
y volver a casa antes de que oscurezca. Estaría encantado de llevarlas, ofreció Nathan rápidamente. Demasiado rápido, a juzgar por las miradas divertidas de la gente del pueblo cercana. Es muy amable, pero podemos arreglárnoslas con la caminata. No está lejos. Sarah ya estaba recogiendo sus pocas pertenencias. Sus movimientos eran eficientes. Al menos déjeme acompañarlas, insistió Nathan. Estos caminos pueden ponerse muy oscuros, y no hay luna esta noche. Algo en su expresión debe haberla convencido porque asintió después de un momento de vacilación. Muy bien. Mientras salían del atrio de la iglesia, Nathan fue consciente de la mirada de Dr. Wilson siguiéndolos. Una peculiar intensidad en su expresión que iba más allá de la mera curiosidad sobre los nuevos visitantes del pueblo. El crepúsculo de verano se extendía, pintando el campo en tonos púrpura y dorado mientras caminaban. Emma corría por delante, persiguiendo luciérnagas que comenzaban a levantarse de la hierba al borde del camino. «Es una niña notable», observó Nathan, «muy elocuente para su edad. He tratado de darle una educación adecuada, por limitadas que hayan sido nuestras circunstancias», dijo Sarah, observando a su hija con una mezcla de orgullo y algo parecido a la preocupación. «¿Puedo preguntar qué la trae a Silver Falls? No está precisamente de camino a ninguna parte». Sarah guardó silencio durante varios pasos. «Un nuevo comienzo», dijo finalmente. «¿No es eso lo que se supone que ofrece el oeste? Algunos lo encuentran, otros solo traen sus problemas con ellos en una alforja diferente». Ella le lanzó una mirada de soslayo. «¿Cuál era usted cuando vino aquí?» La franqueza de la pregunta lo sorprendió y le hizo ser honesto. «Ambos, supongo. Dejé atrás un compromiso fallido y una familia que pensó que yo llegaría a ser más que un pequeño ranchero de ganado en el territorio de Montana. Y encontró lo que buscaba». Nathan observó a Emma girar en la luz menguante, su risa flotando en el aire vespertino. «Partes de ello, no todo». Miró a Sarah. «¿Y usted? ¿Qué espera encontrar aquí?» La mirada reservada regresó a sus ojos. «Seguridad. Un lugar donde Emma pueda crecer sin...» Se interrumpió y enderezó los hombros, sin el peso de mis errores definiendo su futuro. Antes de que Nathan pudiera responder, Emma regresó corriendo, sin aliento por la emoción. «Mamá, señor Nathan, atrapé una». Sostuvo sus manos ahuecadas, un tenue resplandor visible entre sus dedos. «Eso es maravilloso, cariño». Sarah se arrodilló a su lado. «¿Recuerdas lo que te dije sobre los seres vivos?» Emma asintió solemnemente. «Que siempre debemos ser amables y dejarlos libres de nuevo». Abrió las manos y la luciérnaga se elevó hacia el cielo que oscurecía, su luz parpadeando mientras desaparecía en la noche. Nathan sintió algo moverse en su pecho al observar a madre e hija en este simple momento de asombro. Cualesquiera que fueran las circunstancias que habían traído a Sarah Jenkins a Silver Falls, cualquier error que ella creyera haber cometido, estaba criando a una niña con amabilidad y sabiduría. Mientras continuaban hacia la propiedad de los Miller, la energía inicial de Emma dio paso a pasos somnolientos. Sin pedir permiso, Nathan la levantó en brazos, acomodándola sobre su hombro, donde se durmió rápidamente. «¿No le resulta demasiado pesada?», preguntó Sarah, la preocupación y la gratitud mezclándose en su expresión. «Ligera como una pluma», le aseguró Nathan. Aunque, en verdad, su brazo le dolería para cuando llegaran a la cabaña. La espera valió la pena por la rara y desprevenida sonrisa que Sarah le dedicó. Caminaron en un silencio cómodo hasta que la propiedad de los Miller apareció a la vista, la luz de una lámpara brillando a través de sus ventanas. «No dejé una lámpara encendida», dijo Sarah, sus pasos vacilando. Nathan se tensó inmediatamente. «Quédese aquí con Emma», dijo en voz baja, bajando a la niña dormida a los brazos de su madre. «Voy a revisar». «No», la voz de Sarah fue firme. «Iremos juntos. Si hay alguien allí», dudó. «Si hay alguien allí, necesito saber quién». La determinación en sus ojos le dijo a Nathan que discutir sería inútil. «Quédese detrás de mí entonces». Se acercaron con cautela. Emma todavía dormía sobre el hombro de su madre. Cuando se acercaron a la cabaña, la puerta se abrió y una silueta apareció a la luz de la lámpara. «Sarah, ¿eres tú?» El doctor Wilson. Wilson salió al porche,
su rostro surcado de arrugas ansioso bajo la luz dorada. Sarah se detuvo abruptamente, su cuerpo se puso rígido. «Dr. Wilson, ¿qué hace en mi casa?» El médico se quitó las gafas, puliéndolas nerviosamente en su chaleco. Es que el sheriff Holbrook mencionó que podría sentirse indispuesta. Se fue tan de repente de la reunión social, pensé que debería pasar a verla». Se aclaró la garganta. «¿Como médico del pueblo?» Nathan miró entre ellos, sintiendo corrientes de comunicación tácita. «Doc, la mayoría de los médicos esperan a ser llamados antes de hacer visitas a domicilio, especialmente después del anochecer». Wilson se volvió a poner las gafas, su mirada fija en Sarah y la niña dormida. «Sí, bueno, preocupación profesional». Retrocedió hacia la puerta. «Ya que obviamente está bien, me retiraré». «Gracias por su preocupación», dijo Sarah, su voz cuidadosamente controlada. «Buenas noches, doctor». Observaron en silencio cómo Wilson recogía su maletín médico y su caballo, alejándose en la oscuridad. «Eso fue extraño», observó Nathan, manteniendo su voz baja mientras entraban a la cabaña. Sarah acostó suavemente a Emma en la pequeña cama nido en la esquina, quitándole los zapatos y cubriéndola con una manta ligera antes de responder. «Sí. ¿Ha venido a visitarla antes?» «No, y ciertamente no lo invité esta noche». Ella se dirigió a la chimenea, añadiendo un pequeño tronco a las brasas encendidas. Las llamas proyectaban sombras parpadeantes en su rostro, resaltando la tensión en sus facciones. Nathan se apoyó en el marco de la puerta, reacio a irse, mientras las preguntas flotaban en el aire. «Sarah, si está en algún tipo de problema...» «No lo estoy», interrumpió ella, luego suspiró. «Al menos no del tipo que usted piensa». Ella señaló la mesa. «¿Quiere un poco de café? Siento que le debo una explicación después de su amabilidad de hoy». Nathan asintió, tomando asiento, mientras Sarah se ocupaba de la cafetera. La escena doméstica se sentía extrañamente cómoda, como si hubieran compartido muchas noches así en lugar de haberse conocido hace menos de una semana. Cuando finalmente se sentó frente a él, con las manos alrededor de su taza, Sarah habló en voz baja para evitar despertar a Emma. «Hace 5 años, cometí lo que mi familia consideró un error imperdonable. Me enamoré de un hombre que desaprobaban, un oficial subalterno en el regimiento de mi padre. Cuando descubrí que esperaba a Emma, él prometió casarse conmigo». Ella miró su café, el doloroso recuerdo evidente en su expresión. «La noche antes de nuestra boda, fue asesinado en una pelea de taberna. Mi familia me dio una opción: entregar a mi hija en adopción o abandonar su hogar para siempre. Elegí a Emma. Cualquier padre decente lo habría hecho», dijo Nathan con firmeza. Sarah le dedicó una triste sonrisa. «No todos comparten su punto de vista. He pasado años mudándome de pueblo en pueblo, trabajando como maestra o compañera cuando podía encontrar puestos que aceptaran a una mujer con un hijo y sin marido. Pero los rumores siempre terminan alcanzándome. Y ahora ha venido a Silver Falls». Nathan comenzaba a entender, pero aún faltaban piezas del rompecabezas. «¿Por qué aquí específicamente?» Sarah dudó. La hermana de Tom Miller, Martha, fue una querida amiga de mi madre en la infancia. Cuando le escribí sobre mi situación, me ofreció la propiedad de su hermano. Dijo que Silver Falls era un lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos. Una expresión de pesar cruzó su rostro. Eso pudo haber sido demasiado optimista dada la reacción de hoy. «La gente hablará, pero en el fondo son buenas personas», le aseguró Nathan. «Se acostumbrarán una vez que la conozcan a usted y a Emma». Quizás no sonó convencida. «En cualquier caso, no abusaremos indefinidamente de su buena voluntad. He arreglado la compra de la propiedad de los Miller con los pocos ahorros que tengo. Una vez que el papeleo esté completo, planeo abrir una pequeña escuela». «Por eso vino en esa diligencia», se dio cuenta Nathan de repente. «La misma en la que se suponía que llegaría la novia por correo». Sarah asintió, un toque de color tiñendo sus mejillas. «Pura coincidencia, se lo aseguro, aunque he percibido que ha habido cierta confusión al respecto. Por eso estaba el Dr. Wilson aquí esta noche.
¿Cree que usted es su prometida? Temo que el malentendido sea más profundo que eso. Los dedos de Sarah se apretaron alrededor de su taza. En la reunión social de hoy, justo antes de que nos fuéramos, el sheriff Holbrook se me acercó. Dijo que la descripción que habían recibido de la prometida del Doc coincidía precisamente conmigo, hasta la pequeña cicatriz en mi muñeca. Ella levantó su mano derecha, donde de hecho una fina línea blanca cruzaba su muñeca. Parecía pensar que yo estaba negando mi identidad por algún tipo de nerviosismo. Nathan frunció el ceño. Eso es ridículo. Una novia por correo habría venido con papeles, correspondencia. Exactamente lo que le dije. Pero al parecer, los arreglos se hicieron a través de una agencia en St. Louis y toda la correspondencia fue manejada por la señora Donovan en nombre del Comité del Pueblo. La última carta, confirmando los detalles de la llegada y la descripción de la novia, llegó solo unos días antes de la diligencia. ¿Y usted realmente no tuvo nada que ver con este arreglo? ¿Nunca contactó a una agencia matrimonial? La expresión de Sarah se endureció. Nunca usaría el matrimonio como una vía de escape, señor Pierce, ni siquiera de la pobreza. Nathan la corrigió automáticamente. Luego se recostó en su silla, considerando, alguien ha cometido un error en algún lugar, o, o alguien deliberadamente creó confusión. Nathan no expresó su sospecha de que Martha Miller podría haber orquestado algo más que ofrecer la propiedad de su hermano. Emparejar a la hija de su amiga con el viudo más elegible del pueblo no sería el primer esquema de casamentera que el oeste había visto. Antes de que pudiera compartir esta teoría, Emma se revolvió en su sueño, murmurando algo indistinto. Sarah se levantó inmediatamente. Debería dejarlo ir. Es tarde y ya ha sido más que amable. Claro, Nathan se puso de pie, reacio a irse cuando claramente había más que discutir. Pero si el Doc o el sheriff le causan más problemas con este asunto de la novia, hágamelo saber. Puedo encargarme del Dr. Wilson, le aseguró Sarah con una confianza que hizo a Nathan preguntarse qué había pasado entre ellos antes de su llegada esa noche. En la puerta, Nathan hizo una pausa. Mi oferta sobre los caballos sigue en pie. Emma es bienvenida en cualquier momento si quiere traerla al rancho. La expresión de Sarah se suavizó. Le gustaría. Nunca ha tenido mucha oportunidad de estar cerca de animales. El domingo por la tarde, si el clima aguanta. Domingo, ella estuvo de acuerdo. Mientras Nathan cabalgaba a casa durante la noche de verano, las estrellas brillando en lo alto en el vasto cielo de Montana, se encontró sonriendo. Había más en la historia de Sarah Jenkins. Estaba seguro de que había capítulos ocultos que ella no había compartido. Pero lo que había revelado solo aumentaba su admiración. Una mujer que elegiría a su hija antes que a la familia, la seguridad y la posición social, era una mujer de carácter excepcional. Y si la gente del pueblo de Silver Falls no podía ver eso, bueno, a Nathan Pierce nunca le había importado mucho lo que pensaran los demás. El domingo amaneció despejado y prometía ser caluroso al mediodía. Nathan se levantó antes del sol, limpiando los establos y preparando a la dócil yegua, Daisy, para la visita de Emma. Había hecho una cuerda de cabestro con nudos para que manos pequeñas pudieran agarrarla y había despejado el corral de cualquier cosa con la que un niño pequeño pudiera tropezar. «Te estás volviendo muy meticuloso con las cosas por aquí», observó su peón, Emmett, con una sonrisa de complicidad mientras Nathan barría el porche por tercera vez. «Solo siendo un buen vecino», respondió Nathan, ignorando la risa entre dientes del anciano. Para cuando vio a Sarah y Emma caminando por el camino, el rancho estaba tan presentable como podía estar, y Nathan se había cambiado de camisa 2 veces, finalmente optando por la azul a pesar de sus reservas iniciales. El parloteo emocionado de Emma se transportó con la brisa antes de que llegaran a la puerta. «Y el señor Nathan dijo que su caballo es muy dócil y que puedo cepillarla y quizás incluso sentarme en ella si tú dices que está bien. ¿Y crees que le gustan las manzanas porque guardé la mía del desayuno?» «Respira, cariño», le recordó Sarah con una risa que transformó su rostro, borrando la cuidada reserva a la que Nathan se había acostumbrado. Con su sencillo vestido de percal,
y su sombrero de paja. Con su cabello recogido en una sola trenza por la espalda, se veía más joven y despreocupada de lo que él la había visto hasta entonces. «Bienvenidas a la propiedad Pierce», llamó Nathan, bajando del porche para recibirlas. «Nada elegante, pero es mi hogar». Emma ya miraba el corral donde Daisy permanecía plácidamente bajo el sol. «¿Es ese mi caballo?», preguntó, rebotando en las puntas de sus pies. «¿Por hoy?». «Sí lo es», confirmó Nathan. «Se llama Daisy y está muy emocionada de conocerte». La siguiente hora transcurrió en un borrón de deleite infantil, mientras Nathan presentaba a Emma a la dócil yegua. La niña demostró ser natural con los animales, siguiendo las instrucciones con cuidado y sin mostrar nada del miedo que a menudo marcaba los primeros encuentros de los niños con los caballos. «Ya ha hecho esto antes», observó Sarah mientras observaban desde la cerca del corral. Nathan se encogió de hombros. «Tuve una hermana pequeña una vez. A ella también le encantaban los caballos». «¿Tuvo?», preguntó Sarah suavemente. «La perdí por una fiebre cuando tenía 12 años. Yo tenía 17. El viejo dolor era ahora un dolor sordo, familiar y suavizado por el tiempo. Ella tendría la edad de Emma cuando la puse por primera vez en un caballo». La mano de Sarah cubrió la suya en el barandal de la cerca, un breve toque de simpatía. «Lo siento. Hace mucho tiempo ya». Nathan se aclaró la garganta. «Emma aprende rápido. Me recuerda a Beth en eso». Observaron cómo Emma cepillaba cuidadosamente el cuello de Daisy, de pie sobre una pequeña caja que Nathan había colocado para ella. «Gracias por esto», dijo Sarah después de un momento. «Ella nunca ha tenido... No ha habido muchos hombres en su vida. No amables, de todos modos». Nathan la miró, captando la sombra que cruzó su expresión. «La amabilidad no cuesta nada. En mi experiencia, señor Pierce, todo cuesta algo». Antes de que pudiera responder, ella se animó artificialmente. «Pero hoy es para la felicidad de Emma, y ella ciertamente está feliz». Más tarde, mientras compartían un almuerzo sencillo de pan, queso y manzanas tempranas en el porche, Emma los deleitó con un relato detallado de todo lo que Daisy le había contado durante su encuentro. «Dice que le gusta vivir aquí con usted, señor Nathan, pero se siente sola a veces porque usted habla más con el ganado que con ella», informó la niña seriamente. Nathan se rió. «Ah, sí. Bueno, tendré que remediar eso». «También dice», comenzó Emma, pero fue interrumpida por el sonido de un caballo que se acercaba. El doctor Wilson entró en el patio, su expresión tensa cuando vio a Sarah y Emma en el porche de Nathan. «Pierce», reconoció secamente antes de volverse hacia Sarah. «Señorita Jenkins, la he estado buscando». Sarah se puso rígida, su mano yendo al hombro de Emma. «Como puede ver, doctor, estamos perfectamente bien y no necesitamos atención médica». «No es un asunto médico». Wilson desmontó, atando su caballo al poste. «El sheriff Holbrook recibió un telegrama esta mañana de St. Louis». Nathan se movió sutilmente para interponerse entre Wilson y los escalones del porche. «¿Y esto concierne a la señorita Jenkins?». «¿Cómo exactamente?». Wilson se quitó el sombrero, pasándose una mano por su cabello ralo. «La agencia matrimonial confirma que enviaron a una novia llamada Sarah Johnston, de 26 años, con cabello castaño, y...» miró la muñeca de Sarah. «Una cicatriz distintiva». Sarah se puso de pie. «Mi nombre es Sarah Jenkins, no Johnston. Esto es claramente un malentendido». Un malentendido que la trajo a Silver Falls el día exacto en que nuestra prometida debía llegar, con una descripción que coincide perfectamente con usted. La voz de Wilson se elevó. La agencia también mencionó que viajaría con su hija pequeña. Emma se acercó a su madre. «Mamá, ¿por qué está enojado el doctor?». «No está enojado, cariño», la consoló Sarah, aunque su propia voz era tensa. «Está confundido». Ella fijó a Wilson con una mirada firme. «Doctor, entiendo que usted ha estado esperando a alguien, y lamento su decepción, pero no soy su prometida. Vine a Silver Falls porque Martha Miller me ofreció la propiedad de su hermano. Tengo las cartas para probarlo». «Las cartas pueden ser falsificadas», insistió Wilson. «Los nombres, cambiados». Nathan dio un paso adelante. «Doc, está asustando a la niña.
Cualquiera que sea la confusión que existe aquí, esta no es la forma de resolverla. Wilson lo miró con los ojos muy abiertos y pareció recomponerse. Pido disculpas por la angustia. Se volvió hacia Sarah, pero este asunto no está resuelto. Al sheriff le gustaría hablar con usted. A su conveniencia, añadió, aunque las palabras sonaron reacias. Pasaré a verlo mañana, asintió Sarah, su voz fría. Después de que Wilson se marchó, el ambiente alegre del día quedó irreparablemente dañado. Emma no dejaba de mirar ansiosamente a su madre, y la sonrisa de Sarah se había vuelto frágil. Quizás deberíamos ir a casa, dijo, recogiendo sus pocas pertenencias. Nathan quiso objetar, de alguna manera recuperar la fácil camaradería de la mañana, pero reconoció la mirada retraída que había regresado a los ojos de Sarah. Cualquier apertura que había mostrado antes había sido sellada de nuevo tras cuidadosas defensas. Al menos déjeme llevarlas, ofreció. Es un día caluroso para caminar. Sarah dudó, luego asintió, aceptando la concesión para la comodidad de Emma, sino la suya propia. Mientras conducían durante la tarde de verano, Emma se durmió contra su madre, exhausta por la emoción y la tensión emocional. Siento lo de Wilson, dijo Nathan finalmente, rompiendo el prolongado silencio. Se excedió. No es el primer hombre en creer que tiene algún derecho sobre mí. Sarah acarició el cabello de Emma, aunque usualmente al menos esperan a ser presentados antes de hacer suposiciones. La amargura en su voz despertó los instintos protectores de Nathan. ¿Alguien la ha estado molestando? Aparte del Doc, quiero decir. Sarah negó con la cabeza. Historia antigua. Nada que nos haya seguido hasta aquí. Miró el paisaje ondulado. Pensé que Montana sería diferente, lo suficientemente remoto como para que los viejos rumores no pudieran seguirme, lo suficientemente pequeño como para que Emma pudiera tener un hogar de verdad en lugar de habitaciones alquiladas. Un suspiro se le escapó. Quizás fui ingenua. Dele tiempo, aconsejó Nathan. Una vez que la verdadera novia por correo aparezca o llegue la noticia de que ha cambiado de opinión, todo esto se disipará. ¿Y si ninguna de esas cosas sucede? Nathan no había considerado esa posibilidad. Entonces demuestre a través de sus acciones qué clase de mujer es. Abra su escuela, forme parte de la comunidad. La gente verá la verdad. Algunas personas nunca ven lo que tienen delante si contradice lo que quieren creer. La mirada de Sarah era distante. Pero tiene razón. No puedo huir de nuevo. No cuando le he prometido un hogar a Emma. Cayeron en silencio por el resto del viaje. Cuando llegaron a la propiedad de los Miller, Nathan llevó a la dormida Emma adentro, mientras Sarah preparaba la cama. La escena doméstica se sentía tan natural como si la hubieran realizado 100 veces antes. Gracias por hoy, dijo Sarah en la puerta. A pesar de cómo terminó, significó el mundo para Emma. Y para mí, añadió más suavemente. Nathan quería decir más, ofrecer protección o soluciones, pero percibió que Sarah Jenkins era una mujer acostumbrada a librar sus propias batallas. Cuando quiera, dijo en cambio, mis puertas siempre están abiertas para ambas. Mientras conducía a casa, Nathan no podía quitarse de encima la sensación de que había más en la confusión de la novia por correo que una simple coincidencia o error. La precisión de la descripción, el momento de la llegada de Sarah, todo parecía orquestado de alguna manera. Pero ¿por quién y con qué propósito? Las respuestas, sospechaba, estaban en algún lugar de las cartas de Martha Miller que Sarah había mencionado. Cartas que la habían traído a Silver Falls precisamente en el momento en que se esperaba la llegada de una novia con una descripción sorprendentemente similar para el Doc Wilson. Nathan no era un hombre dado a la intriga o la conspiración, pero incluso él podía ver que había más en esta historia de lo que nadie estaba contando. Y de alguna manera lo sabía. Todo giraba en torno a la mujer tranquila y decidida, con ojos color whisky, que había aparecido en esa diligencia una tarde polvorienta. Y lo había cambiado todo. A la mañana siguiente, Nathan se encontraba en el pueblo más temprano de lo habitual, su carreta cargada con provisiones bajo la atenta mirada del sheriff Holbrook. El alguacil levantó una ceja ante la visita inesperada.
Pierce, ¿puedo ayudarte en algo? Nathan se apoyó en el marco de la puerta de la oficina del sheriff. Pensé que en realidad podría ayudarte con esta situación de la novia por correo. Holbrook suspiró, dejando a un lado el cartel de Se busca que había estado examinando. Todo el pueblo está alborotado. El Doc Wilson está convencido de que esa mujer Jenkins es su prometida, huyendo del compromiso. La señora Donovan cree que es una impostora tratando de robar solteros elegibles. Le lanzó a Nathan una mirada penetrante. Hablando de eso, has estado pasando un tiempo considerable con ella. Es mi vecina, respondió Nathan con calma, y no es la novia por correo de nadie. Ella vino aquí porque Martha Miller le ofreció la propiedad de su hermano, o eso dice. El sheriff se frotó la mandíbula. Un momento muy conveniente, ¿no crees? Y la descripción de esa agencia. ¿Has visto la carta real de la agencia? ¿La original? Holbrook frunció el ceño. No, la señora Donovan se encargó de la correspondencia como jefa del comité del pueblo, pero leyó las partes relevantes en la última reunión. Las partes que ella consideró relevantes, corrigió Nathan. ¿Y este telegrama de ayer, quién lo recibió? Me llegó a mí, pero... El sheriff se movió incómodo. La señora Donovan estaba aquí cuando llegó. Puede que lo haya visto primero. Nathan se enderezó. Creo que alguien está tratando de manipular esta situación, sheriff. Y no creo que sea Sarah Jenkins. ¿Sugieres que la señora Donovan, la viuda más respetada de Silver Falls, está causando confusión deliberadamente? Holbrook parecía escéptico. ¿Con qué fin? Aún no lo sé, pero algo no cuadra. El sheriff lo estudió por un largo momento. Has demostrado un gran interés en los asuntos de la señorita Jenkins, Pierce. ¿Alguna razón particular? No me gusta ver a nadie arrinconado, especialmente a una mujer que intenta hacer una vida decente para su hija. Nathan mantuvo su voz neutral, aunque la implicación lo irritaba. Todo lo que pido es que mantengas la mente abierta e investigues esto más a fondo antes de sacar conclusiones. Se supone que pasará hoy, dijo Holbrook en voz alta. Escucharé su versión. Eso es todo lo que pido. Nathan inclinó su sombrero. Buen día, sheriff. Al salir de la oficina, Nathan vio a Sarah en persona bajando por la calle, Emma a su lado. La niña se animó al verlo, tirando de la mano de su madre y señalando. Buenos días, lo saludó Sarah, su expresión reservada pero no hostil. Íbamos de camino a ver al sheriff Holbrook. Las está esperando, confirmó Nathan. Emma, ¿cómo está la nueva amiga de Daisy esta mañana? La niña se rió. No soy la amiga de Daisy, señor Nathan. Soy su niña. Claro, mi error. Nathan se agachó a su nivel. Bueno, Daisy preguntó por ti esta mañana. Se preguntó cuándo la visitarías de nuevo. Lo hizo. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Mamá, ¿podemos ir a ver a Daisy otra vez pronto? Ya veremos, cariño. Sarah apretó la mano de su hija. Pero primero, tenemos que terminar este recado. Nathan se enderezó. Estaría encantado de cuidar a Emma mientras usted habla con el sheriff. Podría ser más fácil sin oídos pequeños presentes, considerando el tema. Sarah dudó, claramente dividida entre la conveniencia y la precaución. No sería una molestia. En absoluto, podríamos visitar la tienda general. Escuché que el señor Thompson acaba de recibir un envío de palitos de menta. El jadeo de alegría de Emma zanjó el asunto. Sarah se arrodilló para darle instrucciones a su hija sobre el comportamiento y sobre cómo debía quedarse cerca de Nathan. Luego soltó su mano con visible renuencia. No tardaré mucho, le dijo a Nathan. Y gracias. Nathan la vio caminar hacia la oficina del sheriff, su espalda recta y el mentón en alto a pesar de las miradas curiosas de la gente del pueblo. Admiraba su coraje incluso mientras se preocupaba por lo que podría enfrentar adentro. Señor Nathan, Emma le tiró de la mano, ¿podemos ir a ver los palitos de menta ahora? Él le sonrió. Claro que sí, señorita Emma, lleva el camino. La tienda general estaba concurrida con los compradores de la mañana. El señor Thompson los saludó cordialmente, sin mostrar ninguna señal del juicio que había ensombrecido otros rostros cuando Sarah llegó por primera vez al pueblo.
¿Y qué puedo hacer por usted hoy, jovencita?, le preguntó a Emma, saliendo del mostrador para dirigirse a ella directamente. El señor Nathan dice que tiene palitos de menta, respondió ella solemnemente. Ciertamente los tengo. Thompson le guiñó un ojo a Nathan por encima de la cabeza de la niña. ¿Le gustaría verlos? Mientras Emma examinaba la selección de dulces con la gravedad apropiada, Nathan hojeaba la modesta selección de libros de la tienda. Un delgado volumen de poesía infantil le llamó la atención, el tipo de cosas que a su hermana le habían encantado a la edad de Emma. Estaba buscándolo cuando la campana de la tienda tintineó y entró la señora Donovan, acompañada por varias damas del comité de la iglesia. Su conversación se detuvo abruptamente cuando vieron a Nathan con Emma. «Señor Pierce», dijo la señora Donovan, su voz resonando claramente por toda la tienda. No sabía que había asumido tareas de cuidado de niños. Nathan se giró lentamente, colocándose entre Emma y las mujeres, solo ayudando a una vecina mientras ella realiza sus asuntos en el pueblo, como cualquier caballero lo haría. La señora Donovan resopló. «Me pregunto qué tipo de asuntos requieren que una madre se separe de su hija en un pueblo extraño. Nada apropiado, me imagino». «¿Estás hablando con el sheriff?», Emma interrumpió con voz aguda, asomando la cabeza por la pierna de Nathan, sobre la confusión con el doctor. Las mujeres intercambiaron miradas significativas. La señora Donovan se acercó, su sonrisa tensa mientras se dirigía a Emma. «¿Qué confusión es esa, querida?». Antes de que Emma pudiera responder, Nathan interrumpió. «Señora Donovan, creo que usted tuvo algo que ver con los arreglos de la novia por correo para el Doc Wilson, ¿no es así?». La mujer se irguió. «Como jefa del comité de la iglesia, yo me encargué de toda la correspondencia. Sí. Un deber cristiano ayudar a nuestro querido médico viudo a encontrar compañía». «¿Y usted recibió personalmente la descripción de esta novia de la agencia en St. Louis?». «Sí». Sus ojos se entrecerraron. «¿Por qué pregunta?». «Solo tengo curiosidad por la notable similitud con la señorita Jenkins, quien llegó el mismo día con arreglos previos para ocupar la propiedad de los Miller». Nathan mantuvo un tono conversacional, casi como si alguien quisiera crear confusión entre las dos. El rostro de la señora Donovan se sonrojó. «¿Me la está acusando de algo, señor Pierce?». «En absoluto, solo notando una curiosa coincidencia». Se volvió hacia Emma, quien observaba el intercambio con los ojos muy abiertos. «¿Ya se decidió por su palito de menta, señorita Emma?». La niña señaló uno a rayas rojas y blancas, y el señor Thompson lo envolvió cuidadosamente en papel antes de entregárselo. «Póngalo en mi cuenta», le dijo Nathan. Luego guió a Emma hacia la puerta. «Señoras, si nos disculpan». Afuera, Emma lo miró con una expresión solemne. «A esa señora no le gusta mi mamá, ¿verdad?». Nathan suspiró, llevándola a un banco frente a la tienda. «Algunas personas se apresuran a juzgar lo que no entienden, Emma. Eso no significa que haya algo malo con tu mamá. Significa que hay algo mal en cómo ellas ven las cosas». Emma consideró esto mientras saboreaba su menta. «Mamá dice que las personas que sufren a veces intentan herir a otros para sentirse mejor. Tu mamá es una mujer muy sabia», dijo Nathan, impresionado por la comprensión de la niña, «y muy valiente». «Lo sé». La simple convicción de Emma era conmovedora. «Por eso no tengo miedo de estar en un lugar nuevo. Mamá siempre arregla las cosas». Nathan se encontró esperando, tanto por el bien de Emma como por el de Sarah, que Silver Falls de hecho resultaría ser un lugar donde las cosas pudieran arreglarse. Todavía estaban esperando en el banco cuando Sarah salió de la oficina del sheriff, su expresión indescifrable mientras escudriñaba la calle. Cuando los vio, un visible alivio invadió su rostro. «Mamá». Emma corrió hacia ella con los dedos pegajosos y emocionada. «El señor Nathan me compró una menta y vimos a la señora Donovan y no fue muy amable. Pero el señor Nathan dice que es porque ella no entiende bien las cosas». Sarah levantó una ceja a Nathan por encima de la cabeza de su hija. «¿Es así?». «Más o menos», admitió él, levantándose para unirse a ellas. «¿Cómo fue con el sheriff?». «Tan bien como se podía esperar». Sarah se apartó un mechón de pelo de la cara. «Parece dispuesto a considerar que podría haber algún error al menos.
Ha vuelto a enviar un cable a la agencia para pedir aclaraciones. Miró hacia la tienda general. ¿Qué pasó con la señora Donovan? Nathan negó con la cabeza. Nada que valga la pena repetir, pero empiezo a sospechar que ella sabe más sobre esta situación de lo que deja entrever. Sarah suspiró. Le mostré las cartas de Martha al sheriff. Va a contactarla directamente para verificar mi historia. Eso es bueno, le aseguró Nathan. Una vez que Martha confirme todo este malentendido se aclarará. Pero algo en la expresión de Sarah, un atisbo de incertidumbre rápidamente enmascarado, le hizo preguntarse si ella estaba tan segura como él del próximo apoyo de Martha Miller. Deberíamos irnos, dijo Sarah. Gracias de nuevo por cuidar a Emma. Fue un placer. Nathan inclinó su sombrero. La oferta de visitar a Daisy sigue en pie en cualquier momento. Mientras las veía alejarse, de la mano por la calle polvorienta, Nathan no podía quitarse de encima la sensación de que Sarah Jenkins aún guardaba secretos. Quizás no maliciosos, pero secretos al fin y al cabo. Y de alguna manera lo sabía. Esos secretos estaban en el corazón de la extraña confusión que rodeaba su llegada a Silver Falls. Los días siguientes transcurrieron en silencio. Nathan se ocupó del trabajo del rancho, tratando de no pensar en Sarah y Emma, ni de interpretar cada jinete distante como un visitante que traía noticias. Para el jueves, su curiosidad lo había superado, y cabalgó al pueblo con el pretexto de recoger el correo. El sheriff Holbrook estaba sentado fuera de su oficina, tallando un trozo de madera a la sombra de la tarde. ¿Alguna noticia de esa agencia?, preguntó Nathan sin preámbulos. El sheriff levantó la vista, no sorprendido por la pregunta. Llegó un telegrama ayer. Confirmó que habían arreglado que una novia llamada Sarah Johnston viajara a Silver Falls. Dijo que pagó su tarifa completa y recibió la información del doc. Incluso describió la ropa que llevaría al llegar. Nathan frunció el ceño. La misma ropa que llevaba la señorita Jenkins, vestido de viaje azul marino, sombrero pequeño con una cinta azul. Holbrook dejó a un lado su trabajo de talla. Bastante específico. ¿Y Martha Miller? ¿Ha sabido algo de ella? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. El sheriff se inclinó hacia adelante. Respondió de inmediato. Confirmó que ofreció la propiedad de su hermano a una Sarah Jenkins con una hija pequeña. Dijo que conocía a la familia desde hacía años. Así que son mujeres diferentes, concluyó Nathan, sintiendo un alivio recorrerlo. Quizás. Holbrook no parecía convencido. Pero aquí está la parte curiosa. Martha Miller también mencionó que había animado a la señorita Jenkins a considerar Silver Falls porque había oído que cierto médico de aquí buscaba una novia. Dijo que pensó que podría ser un arreglo providencial si las dos se encontraban. Nathan procesó esto. Así que Martha estaba haciendo de casamentera, pero en realidad no registró a Sarah en la agencia. Eso parece. Pero no explica cómo la novia de la agencia y la señorita Jenkins resultan ser casi idénticas en descripción, llegando el mismo día. El sheriff se encogió de hombros. Podría ser una coincidencia. Cosas extrañas pasan por aquí. O alguien creó confusión deliberadamente. Las sospechas de Nathan sobre la señora Donovan regresaron. ¿El Doc Wilson recibió un reembolso de la agencia? Que yo sepa, no. ¿Por qué pregunta? Solo me pregunto a dónde fue el dinero si la novia nunca llegó. Nathan se frotó la mandíbula pensativamente. ¿Cuánto costaría un arreglo así? $200, según el informe de la señora Donovan al comité. El pueblo recaudó ese dinero de forma especial y el doctor puso la mitad de su bolsillo. Nathan silbó suavemente. Es una suma considerable. Ciertamente lo es. Holbrook lo estudió. ¿Crees que alguien se lo guardó? Creo que vale la pena preguntar a dónde fue a parar el dinero en realidad. Nathan se puso de pie. Gracias, sheriff. Pierce, le gritó Holbrook mientras se alejaba. Ten cuidado. Si estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo, estás hablando de miembros respetados de esta comunidad. El respeto debe ganarse, no asumirse, replicó Nathan, pensando en la tranquila dignidad con la que Sarah enfrentó el juicio del pueblo, incluso en Silver Falls. Su siguiente parada fue la oficina de telégrafos, donde redactó un mensaje a la agencia matrimonial en St. Louis,
haciendo preguntas específicas sobre el arreglo y el pago. Pagó extra por una pronta respuesta, luego se dirigió a la propiedad de los Miller. Encontró a Sarah en el jardín detrás de la cabaña, arrodillada entre hileras ordenadas de vegetales, con un sombrero de ala ancha que protegía su rostro del sol de la tarde. Emma estaba cerca, llevando cuidadosamente agua del arroyo en un pequeño cubo. «Señoritas», llamó Nathan desde la puerta. «¿Permiso para entrar?» Sarah levantó la vista, sorpresa, y algo más cálido parpadeó en su rostro antes de que controlara su expresión. «Nathan, esto es inesperado. Estaba en el pueblo y pensé en pasar. Me enteré de que había noticias del sheriff, desenganchó la puerta, entrando en los confines ordenados del jardín. Señor Nathan». Emma abandonó sus tareas de riego para correr hacia él. «Plantamos zanahorias y guisantes, y tengo mi propio rincón con girasoles». «Eso suena muy impresionante», dijo Nathan, agachándose para examinar las manos manchadas de tierra de la niña. «Has estado trabajando duro. Mamá dice que cultivar cosas requiere paciencia y cuidado», informó Emma. «Como la gente. Tu mamá tiene razón en eso». Nathan sonrió a Sarah, quien se había levantado para unírseles, cepillándose la tierra del delantal. «¿A qué debemos el placer?», preguntó ella, su tono ligero, pero sus ojos vigilantes. «El sheriff recibió respuestas tanto de la agencia como de Martha Miller», le dijo Nathan. «Pensé que quizás querría saber lo que dijeron». Sarah miró a Emma, luego de vuelta a él. «Emma, ¿irías a buscarle al señor Nathan un poco de la limonada que hicimos esta mañana? La jarra está en la mesa de adentro». La niña asintió con importancia y se apresuró hacia la cabaña, dando a los adultos un momento de privacidad. «¿Qué dijo Martha?», preguntó Sarah en voz baja una vez que Emma estuvo fuera del alcance visual. «Confirmó todo lo que le dijiste al sheriff, que te ofreció el lugar de Tom, que conoce a tu familia desde hace años». Nathan estudió su reacción. También mencionó que pensó que tú y el Dr. Wilson podrían hacer buena pareja, aunque ella negó cualquier involucramiento con la agencia matrimonial. Un visible alivio recorrió a Sarah. «Y la agencia insiste en que organizaron que una Sarah Johnston viajara aquí como la prometida del doctor. La describieron exactamente como apareciste ese día, hasta tu vestido». Sarah frunció el ceño. «Eso es imposible. Nunca he contactado a ninguna agencia así, y el vestido que llevaba era uno que he tenido durante años». «Es una extraña coincidencia», asintió Nathan, casi como si alguien que sabía lo que ibas a usar ese día te hubiera descrito a la agencia. «¿Pero quién lo haría?». Los ojos de Sarah se abrieron con una comprensión repentina. «Martha, esa sería mi suposición». Antes de que Sarah pudiera responder, Emma regresó con cuidado, equilibrando un vaso de limonada con ambas manos. «No derramé nada, mamá». «Bien hecho, cariño». Sarah le alisó el cabello a su hija, recomponiéndose visiblemente. Nathan aceptó la limonada con la seriedad adecuada. «Gracias, señorita Emma. Esto es exactamente lo que necesitaba después de mi cabalgata». Pasaron la siguiente hora en el jardín. Emma le mostró con orgullo a Nathan cada planta y explicó su cuidado adecuado con la seriedad de una niña a la que se le confía un conocimiento importante. La tranquilidad doméstica de la escena impresionó fuertemente a Nathan. Así es como un hogar debería sentirse, lleno de propósito y afecto gentil. Cuando Emma finalmente se cansó y entró para una siesta, Sarah acompañó a Nathan hasta la puerta. «Si Martha está detrás de esta confusión, no entiendo por qué», dijo ella, continuando su conversación interrumpida. «Ella sabía que no tenía interés en volver a casarme, no después de todo. Quizás pensó diferente una vez que conoció al Dr. Wilson, o creyó que podrías cambiar de opinión si conocías al hombre adecuado». Nathan se apoyó en el poste de la puerta. Algunas personas no pueden imaginar a una mujer eligiendo permanecer soltera cuando hay una alternativa. La risa de Sarah tenía poco humor. «El hombre adecuado tendría que ser extraordinario para superar mis reservas». Miró hacia la cabaña donde Emma dormía. «El matrimonio pone a una mujer completamente bajo el poder de su esposo. Su propiedad, su hijo, su propio ser, se convierte en suyo por ley. He trabajado demasiado duro por nuestra independencia
para entregarla a la ligera. Su cruda evaluación del matrimonio no debería haber sorprendido a Nathan, pero lo hizo. La mayoría de las mujeres que conocía veían el matrimonio como seguridad, no como subyugación. No todos los hombres abusan de ese poder, dijo con cautela. No, asintió Sarah, pero ¿cómo se sabe de antemano? Mi padre era considerado un caballero de carácter impecable. Sin embargo, echó a su propia hija y nieta sin dudarlo cuando nos convertimos en una vergüenza. Sus ojos contenían un viejo dolor. No arriesgaré el bienestar de Emma con el carácter de otro hombre, por muy prometedor que parezca. Nathan quiso argumentar que ella merecía algo mejor, que Emma merecía un padre que la quisiera, en lugar de simplemente tolerarla, que había hombres que veían el matrimonio como una sociedad en lugar de una propiedad. Pero sintió que Sarah había escuchado tales aseguraciones antes y las había encontrado deficientes. Bueno, dijo en su lugar, si Martha está detrás de esto, sus intenciones probablemente fueron buenas, aunque sus métodos fueran cuestionables. La pregunta es, ¿qué hacer ahora? Sarah suspiró. Aclarar el malentendido lo más rápido posible. Necesito la aceptación de este pueblo, o al menos su tolerancia, si quiero abrir una escuela aquí. El telegrama que envié hoy debería ayudar con eso. Le he pedido a la agencia detalles sobre quién organizó la llegada de la prometida y cómo se realizó el pago. Nathan se enderezó, preparándose para irse. Con suerte, tendremos respuestas pronto. ¿Nosotros? Sarah levantó una ceja. Este no es tu problema, Nathan. Lo he hecho mi problema, respondió él simplemente. Eso es lo que hacen los vecinos. Por un momento, Sarah pareció que iba a objetar más. En cambio, dijo suavemente, «Gracias». Mientras Nathan cabalgaba a casa, reflexionó sobre las palabras de Sarah sobre el matrimonio. ¿Alguna vez había considerado lo que Caroline habría sacrificado al convertirse en su esposa? ¿Su propiedad y derechos legales? Ciertamente. Pero siempre había asumido que el amor compensaría tales tecnicismos. Ahora, viendo el matrimonio a través de los ojos de Sarah, se preguntó si esa suposición había sido ingenua. La mañana siguiente trajo una respuesta a su telegrama. Nathan lo leyó 2 veces antes de dirigirse directamente a la oficina del sheriff. «Tenemos un problema», anunció, cerrando la puerta tras de sí. Holbrook levantó la vista de su escritorio. «¿Qué tipo de problema?» Nathan le entregó el telegrama. La agencia nunca recibió el pago de Silver Falls. El acuerdo fue cancelado hace 3 semanas. El sheriff frunció el ceño. Entonces, ¿por qué nos dijeron que venía una prometida? No lo hicieron. Respondieron a preguntas sobre una Sarah Johnston, confirmando que inicialmente se había hecho tal arreglo, pero nunca dijeron que todavía se esperaba que llegara. Nathan se paseó por la pequeña oficina. Alguien quería que creyéramos que venía una prometida. Alguien que sabía exactamente cuándo llegaría Sarah Jenkins y qué iba a llevar puesto. Martha Miller, concluyó Holbrook, siguiendo la misma lógica que Nathan había, posiblemente, pero ella no podría haber sabido lo que estaba haciendo el comité del pueblo, qué cartas estaba enviando la señora Donovan a la agencia. Nathan dejó de pasearse. A menos que Martha y la señora Donovan estuvieran trabajando juntas, terminó el sheriff. ¿Pero por qué? Tengo la intención de averiguarlo. Nathan se dirigió a la puerta. ¿Dónde está la señora Donovan a esta hora? En la reunión del comité de la iglesia, le gritó Holbrook. Pierce, no hagas ninguna tontería. Pero Nathan ya estaba caminando hacia la iglesia, su expresión decidida. Los $200 recaudados para la prometida del doctor representaban más de un año de ahorros para la mayoría de las familias en Silver Falls. Si alguien había desviado esos fondos, el pueblo merecía saberlo. La reunión del comité estaba a punto de terminar cuando llegó Nathan. La señora Donovan estaba recogiendo sus papeles en la cabecera de la mesa mientras varias damas charlaban cerca. Señor Pierce, lo reconoció fríamente cuando lo notó. El comité ha levantado la sesión por hoy. No estoy aquí por el comité, señora Donovan. Estoy aquí por los fondos de la prometida por correo. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. No sé a qué se refiere, dijo la señora Donovan,
pero un rubor subió por su cuello. $200 recaudados por este pueblo. Dinero que se suponía que aseguraría una prometida para el doctor Wilson. Nathan mantuvo la voz firme. Dinero que la agencia matrimonial en St. Louis dice que nunca recibió. Las manos de la señora Donovan temblaron ligeramente mientras agarraba sus papeles. Debe haber algún error. Yo misma envié el giro. ¿Lo hizo?, presionó Nathan, porque la agencia dice que el arreglo fue cancelado hace semanas. Sin embargo, usted siguió diciéndole al pueblo que venía una prometida. ¿Qué? Las otras mujeres observaban con fascinación horrorizada. La compostura de la señora Donovan se quebró. No fue así, insistió, su voz subiendo. El dinero fue donde era necesario, para un propósito cristiano. ¿Qué propósito sería ese, señora Donovan? ¿Qué valía mentir a todo el pueblo? Mi hijo, estalló, con lágrimas en los ojos. Mi Robert en el sanatorio de Helena. Los tratamientos cuestan tanto. Y el comité se negó a desviar fondos de la iglesia para su cuidado. Dijeron que no era un uso apropiado de los fondos de caridad. Se secó los ojos con un pañuelo. Tuve que hacer algo. Es mi único hijo. La confesión quedó suspendida en el aire, impactante por su franqueza. Nathan no había esperado que la verdad surgiera tan fácilmente o que fuera tan personal. ¿Y Martha Miller?, preguntó con más suavidad. ¿Cómo encaja ya ella en esto? La señora Donovan sorbió por la nariz. Ella me escribió sobre la hija de su amiga que venía a reclamar la propiedad de Tom. Dijo que la muchacha había pasado por momentos difíciles, pero que era respetable y educada. Pensó que podría ser una pareja adecuada para alguien del pueblo. Miró a Nathan. Vi una manera de resolver ambos problemas a la vez. Dejar que la gente creyera que la novia por correo había llegado en la forma de la señorita Jenkins. Si ella y el doctor se agradaban, nadie sabría la diferencia. Y si no, si Sarah rechazaba el matrimonio, entonces yo habría dicho que la novia cambió de opinión. Regresó a St. Louis. La señora Donovan se enderezó, recuperando algo de dignidad. De cualquier manera, Robert tendría sus tratamientos y nadie saldría perjudicado. Una de las mujeres del comité jadeó, excepto por el engaño, Harriet, y el mal uso de los fondos del pueblo. Por la vida de mi hijo, replicó la señora Donovan. ¿Qué madre no haría lo mismo? Nathan pensó en Sarah, que había sacrificado la familia y la seguridad por su hija. De una extraña manera, podía entender la desesperación de la señora Donovan, incluso mientras condenaba sus métodos. El pueblo merece saber la verdad, dijo con firmeza. Y el doctor Wilson merece una disculpa, al igual que la señorita Jenkins, quien ha sido sometida a chismes y sospechas debido a su plan. La señora Donovan asintió lentamente, la derrota evidente en el hundimiento de sus hombros. Hablaré con el sheriff. Haré arreglos para devolver el dinero, aunque me lleve años. Recogió sus papeles. Y presentaré mi renuncia a este comité, por supuesto. Mientras las mujeres se dispersaban entre murmullos de asombro, Nathan se encontró con emociones encontradas. Se había hecho justicia, pero a costa de la humillación pública de una madre desesperada. Y aunque la verdad limpiaría el nombre de Sarah, también expondría la triste realidad de que nunca hubo una novia en camino para el doctor Wilson. Aún así, la verdad era preferible a las mentiras cómodas. Sarah le había enseñado eso sin nada más. La encontró en la escuela, un pequeño edificio en las afueras del pueblo que había estado vacío desde que la maestra anterior se había casado y mudado a Oregón el año anterior. Ella estaba examinando el espacio. Emma exploraba las habitaciones adjuntas mientras Sarah tomaba notas en un pequeño libro. Necesita trabajo, dijo sin volverse cuando escuchó sus pasos. Pero tiene potencial, como la mayoría de las cosas que valen la pena, asintió Nathan, acercándose a su lado. Tengo noticias. Sarah cerró su cuaderno, prestándole toda su atención. Sobre la situación de la novia. Está resuelta, o lo estará una vez que el sheriff termine de tomar la declaración de la señora Donovan. Explicó lo sucedido, observando cómo la sorpresa, la comprensión y finalmente la simpatía cruzaban el expresivo rostro de Sarah. Así que nunca hubo una novia por correo, dijo ella cuando él terminó. Solo una madre desesperada y la intromisión bien intencionada de Martha. Exactamente,
aunque espero que el doctor Wilson no reciba bien la noticia. Bueno, suspiró Sarah. No, me imagino que no. Miró alrededor del polvoriento aula de la escuela. ¿Crees que esto cambia mi posición en el pueblo? ¿Todavía me permitirán abrir la escuela? Creo que tus credenciales y tu carácter importarán más que este malentendido una vez que se sepa la verdad. Nathan estudió su perfil, impresionado de nuevo por la tranquila determinación que la definía. Esto es realmente lo que quieres. Enseñar en un pueblo fronterizo con recursos limitados. Es un trabajo honesto que me permite mantener a Emma conmigo. No hay muchas profesiones que ofrezcan a una mujer tanto independencia como respetabilidad. Se giró para mirarlo de frente. Y sí, quiero enseñar. Creo en la educación, especialmente para las niñas que de otro modo tendrían opciones limitadas. La pasión en su voz le recordó a Nathan por qué se había sentido atraído por ella desde el principio. No solo su belleza o el misterio que rodeaba su llegada, sino el núcleo de principios y propósito que guiaba sus decisiones. Entonces espero que Silver Falls te merezca, dijo simplemente. Emma vino corriendo desde la habitación de atrás. Mamá, hay un pequeño jardín detrás de la casa. ¿Podemos plantar más girasoles? Ya veremos, cariño. Primero, tenemos que convencer al consejo del pueblo para que me dé el puesto. Sarah alisó los rebeldes rizos de su hija. Pero sí, si todo va bien, podríamos tener girasoles y viviríamos aquí, ya no en la cabaña del señor Miller. La niña parecía insegura ante este cambio. La cabaña siempre fue temporal, ¿recuerdas? Esta sería nuestra verdadera casa. Sarah se arrodilló a la altura de Emma. La escuela viene con vivienda para la maestra. Tendríamos vecinos de verdad y podrías hacer amigos de tu edad. Emma consideró esto, luego asintió. En serio, me gustará aquí, pero Daisy todavía puede visitarnos. Nathan se rió. Me temo que Daisy es demasiado grande para vivir en el pueblo, pero puedes visitarla en el rancho cuando quieras. Promesa. Emma lo miró con la mirada directa de su madre. Cruzo mi corazón, le aseguró Nathan. La simple aceptación de la niña de su lugar en su futuro como vecino y amigo, sin nada más, lo conmovió inesperadamente. Nunca se había considerado particularmente paternal, pero Emma sacaba a relucir instintos protectores que no sabía que poseía. Mientras caminaban de regreso al pueblo, Emma saltando adelante, Nathan se encontró imaginando cómo sería si estos momentos no fueran solo visitas ocasionales, sino parte de la vida diaria. Sarah a su lado, la risa de Emma una melodía constante. Tardes pasadas junto al fuego discutiendo libros e ideas. Era una línea de pensamiento peligrosa, dada la clara postura de Sarah sobre el matrimonio. Pero Nathan Pierce nunca había sido un hombre que rehuyera los desafíos o de ir tras lo que realmente quería. Las próximas semanas determinarían si Sarah Jenkins podría eventualmente querer lo mismo. La noticia de la confesión de la señora Donovan se extendió por Silver Falls como un reguero de pólvora, generando precisamente la mezcla de simpatía e indignación que Nathan había anticipado. El sheriff, mostrando más sabiduría que severidad, arregló para que ella devolviera el dinero en cuotas mensuales en lugar de presentar cargos por fraude. El doctor Wilson recibió la revelación de que nunca había habido una prometida en camino con estoica dignidad en público. Aunque Nathan escuchó de AMTT que se había ido de juerga de 3 días al Silver Dollar después. Para Sarah, la limpieza de su nombre trajo tanto alivio como nuevos desafíos. Sin la nube de la sospecha, ahora era simplemente una madre soltera que buscaba establecerse profesionalmente, aún sujeta a juicio, pero de un tipo menos malicioso. El Consejo del Pueblo, ansioso por dejar atrás el vergonzoso incidente de la prometida, aprobó su nombramiento como maestra con un debate mínimo. La escuela abriría en septiembre, dándole un mes para preparar el edificio y el plan de estudios. Nathan se encontraba haciendo frecuentes viajes al pueblo, ofreciendo ayuda práctica con las reparaciones de la escuela, que de alguna manera siempre terminaban en comidas compartidas o paseos por el arroyo. La alegría de Emma en estos encuentros era transparente. El placer de Sarah, más cuidadosamente guardado, pero cada vez más evidente en la forma en que su reserva se derretía cuando estaban solos.
En una cálida tarde de agosto, mientras estaban sentados en los escalones de la escuela, viendo a Emma perseguir luciérnagas en el crepúsculo, Sarah finalmente hizo la pregunta que claramente había estado en su mente. ¿Por qué haces todo esto, Nathan? Las reparaciones, los muebles, los libros de Elena. Señaló la escuela detrás de ellos, transformada de descuidada a acogedora gracias a sus esfuerzos combinados. Has dedicado horas de trabajo y más dinero del que probablemente puedas permitirte. Nathan consideró desviar con humor, como solía hacer cuando las conversaciones se inclinaban hacia sentimientos más profundos. Pero Sarah merecía honestidad. Porque me importa lo que les pase a ti y a Emma, dijo simplemente. Porque ver cómo construyes algo significativo aquí me importa. Sarah lo estudió. La luz menguante bañaba su rostro en suaves sombras. ¿Y es eso todo? Nathan sostuvo su mirada con firmeza. No, no es todo. La confesión quedó suspendida entre ellos, sin que ninguno la desarrollara ni la desestimara. Después de un momento, Sarah desvió la mirada, observando la alegre persecución de los insectos luminosos de su hija. Te dije mis puntos de vista sobre el matrimonio, dijo finalmente. No han cambiado. No te he pedido que te cases conmigo, señaló Nathan, aunque la idea había cruzado su mente con creciente frecuencia. Pero lo estás pensando. La percepción de Sarah era inquietante en su precisión. Lo veo en cómo miras a Emma, a mí. Es tan terrible imaginar un futuro en el que podamos ser más el uno para el otro que amigos. Las manos de Sarah se retorcieron en su regazo. No es terrible, solo es complicado. He construido mi vida en torno a la independencia, Nathan. En torno a no tener que rendir cuentas a nadie más que a mí misma y a mi hija. No te estoy pidiendo que me rindas cuentas a mí, dijo Nathan, con frustración en su voz. No soy tu padre ni el oficial que te abandonó. No quiero poseerte, Sarah. Solo quiero amarte, a las dos. La palabra amor pareció sobresaltarla. Sus ojos se abrieron al volverse hacia él. No me conoces lo suficientemente bien como para amarme. Conozco lo suficiente, insistió Nathan. Sé que eres valiente y de principios, que pones el bienestar de Emma por encima de tu propia comodidad siempre, que tienes pesadillas sobre algo de lo que no quieres hablar, que amas la poesía y odias el regaliz y no puedes silbar ni por tu vida. Una sonrisa reacia asomó a sus labios ante la última observación. Has estado prestando atención a todo lo que me rodea. Nathan extendió la mano hacia ella, aliviado cuando no se apartó. No te pido promesas esta noche. Solo no descartes la posibilidad de nosotros sin darle una consideración justa. Sarah miró sus manos unidas. Mi experiencia con los hombres me ha enseñado a ser cautelosa, muy cautelosa. Entiendo eso y respetaré los límites que establezcas. Nathan apretó suavemente sus dedos. Pero no me voy a ir a ninguna parte, Sarah Jenkins, a menos que me lo pidas. Ella volvió a mirarlo a los ojos, algo vulnerable y esperanzador asomando a través de su cuidadosamente mantenida compostura. No quiero que te vayas a ninguna parte, admitió suavemente. Eso es lo que me asusta. Antes de que Nathan pudiera responder, Emma regresó corriendo, sin aliento de emoción. Mamá, señor Nathan, atrapé 3 luciérnagas en mi frasco. Vengan a ver. El momento entre ellos se disolvió, pero la calidez de la mano de Sarah en la suya permaneció mientras seguían a Emma para examinar sus tesoros. Más tarde, mientras Nathan cabalgaba a casa bajo un dosel de estrellas, se encontró silbando a pesar de la incertidumbre de su situación. Sarah no lo había rechazado rotundamente. Había admitido querer su presencia en su vida, incluso mientras reconocía sus miedos. No era una declaración de amor, pero para una mujer que había construido muros alrededor de su corazón tan cuidadosamente como Sarah, era un comienzo. Y Nathan Pierce era un hombre paciente cuando el premio valía la pena esperar. El día de la apertura de la escuela llegó con toda la ceremonia que Silver Falls pudo reunir. Los niños con sus mejores ropas se alinearon frente al edificio recién pintado, los padres merodeando cerca con una mezcla de orgullo y ansiedad.
El Consejo del Pueblo se había presentado en pleno junto con la mayoría de los residentes adultos curiosos por ver a la nueva maestra en acción. Sarah estaba en la puerta de la escuela con un vestido azul marino, de cuello alto, que lograba ser tanto autoritario como femenino, su cabello recogido en un moño simple pero elegante. Nathan, observando desde el borde de la multitud, pensó que nunca había lucido más hermosa o más en su elemento. Emma, vestida idénticamente a su madre en miniatura, se paraba orgullosamente a su lado, demasiado joven para la escuela formal, pero con el privilegio especial de ayudar con los niños más pequeños. El sheriff Holbrook, como jefe del consejo, pronunció un breve discurso sobre la importancia de la educación y la buena fortuna del pueblo al conseguir una maestra tan calificada. Nathan notó que el Dr. Wilson estaba notablemente ausente de los procedimientos, aunque la señora Donovan se encontraba al fondo de la multitud, su desgracia pública aparentemente insuficiente para mantenerla alejada de un evento comunitario tan importante. Cuando Sarah dio un paso adelante para hablar, un silencio se apoderó de las familias reunidas. Gracias por confiarme a sus hijos, comenzó, su voz clara llegando fácilmente al fondo de la multitud. La educación no se trata meramente de hechos y cifras, aunque estos son importantes. Se trata de aprender a pensar con claridad, a preguntar sabiamente y a vivir honorablemente. Ella describió sus planes para el año escolar con confianza y calidez, abordando las preocupaciones de los padres antes de que pudieran expresarlas y estableciendo expectativas claras para los estudiantes. Para cuando hizo sonar la campana para señalar el inicio oficial de las clases, Nathan podía ver aprobación incluso en los rostros más escépticos. Mientras los niños entraban y la multitud se dispersaba, Nathan permaneció, observando a través de la puerta abierta cómo Sarah organizaba a sus estudiantes con tranquila eficiencia. Emma se movía entre los niños más pequeños, ayudándolos a encontrar asientos y distribuyendo pizarras con la seriedad de una niña mucho mayor. Era una imagen de propósito y armonía, madre e hija trabajando juntas en la vida que habían construido cuidadosamente. Nathan sintió una oleada de orgullo, aunque no tenía derecho a reclamar ninguna parte de su logro. Estaba a punto de irse cuando Sarah levantó la vista, cruzando su mirada a través del aula. La sonrisa que le dio, rápida pero genuina, una comunicación privada en un espacio público, lo calentó más que el sol de septiembre. Quizás, pensó mientras montaba su caballo, ella también estaba empezando a ver posibilidades. El trimestre escolar transcurrió sin problemas hasta el otoño. La competencia de Sarah como maestra rápidamente se ganó incluso a los padres más escépticos, y Emma floreció en su papel de asistente no oficial, particularmente querida por los estudiantes más jóvenes que la veían como un puente entre ellos y el a veces intimidante mundo adulto. Nathan estableció un patrón de visitas dominicales, a menudo trayendo carne fresca o verduras de su huerto como excusa práctica. Estas visitas se extendieron gradualmente de breves llamadas sociales a tardes enteras, pasadas en cómoda compañía, a veces con otros habitantes del pueblo uniéndose a ellos, a veces solo los tres disfrutando de placeres simples como pescar o leer en voz alta. Para satisfacción de Nathan, Sarah se relajó más con cada semana que pasaba. Su risa era más espontánea y sus historias del pasado surgían en fragmentos cuidadosos. Se enteró de su infancia en St. Louis, la carrera militar de su padre que había llevado a su familia a varios puestos, de la madre, quien le había enseñado a amar los libros y la música antes de morir de gripe cuando Sarah tenía 16 años. Del padre de Emma, dijo poco más de lo que ya había revelado. Pero Nathan dedujo por referencias oblicuas que el hombre no había sido del todo como se presentaba, que había habido señales de advertencia que Sarah había pasado por alto en su juvenil enamoramiento. Estaba tan decidida a demostrar mi independencia de mi padre. Le confió una noche mientras observaban a Emma dando sobras a un gato callejero que había adoptado la escuela. William parecía admirar ese espíritu en mí, a valorar mi mente de una manera que mi padre nunca lo había hecho, pero fue una actuación. Nathan adivinó. Sarah asintió. Una vez que se dio cuenta de que estaba embarazada, su verdadero carácter emergió.
Tenía deudas de juego de las que yo no sabía nada. Creo que vio mi pequeña herencia de mi madre como una solución. Su expresión se endureció. Cuando murió, lloré por lo que pudo haber sido, pero una parte de mí se sintió aliviada. Eso es algo terrible de admitir. Es algo honesto de admitir, corrigió Nathan, y me hace admirarte más, no menos. Sarah le dio una mirada inquisitiva. La mayoría de los hombres se sentirían incómodos con tal historia. No soy la mayoría de los hombres, Nathan sostuvo su mirada, y no quiero una mujer perfecta con un pasado impecable. Quiero una real con experiencias que la hayan moldeado en alguien de sustancia. El momento se estiró entre ellos, cargado de emociones tácitas. Entonces la primera nevada cayó a principios de noviembre, cubriendo Silver Falls de un blanco prístino que transformó el modesto pueblo en algo sacado de un libro de cuentos. Nathan cabalgó hacia la escuela después de la tormenta, preocupado por su calidez y la capacidad de Sarah para mantener la leña adecuada. La encontró en las dependencias adjuntas. Emma dormía la siesta en el pequeño dormitorio mientras Sarah corregía papeles en la mesa de la cocina. La escena doméstica lo impresionó fuertemente. La tetera humeando en la estufa, el débil aroma a tarta de manzana que flotaba en el aire, el cómodo desorden de libros y papeles que marcaba una vida intelectual junto a las tareas prácticas. Nathan lo saludó, levantándose de su silla. No te esperaba hoy. Quería asegurarme de que tuvieras suficiente leña después de la tormenta, explicó, sacudiéndose la nieve de las botas en la puerta. El invierno llega rápido por aquí. Así lo estoy aprendiendo. Sarah le hizo un gesto hacia la silla frente a la suya. Té. Mientras se afanaba con tazas y platillos, Nathan notó que hoy llevaba el cabello más suelto. Suaves mechones enmarcaban su rostro de una manera que la hacía parecer más joven, menos la formal maestra de escuela y más la mujer debajo del papel. La junta escolar está contenta con la asistencia, comentó mientras le servía el té. Incluso con la nieve, solo 2 estudiantes faltaron a clases hoy. Eso es porque saben que se perderían más que leer y aritmética. Nathan sopló su té. Has hecho de esa escuela un lugar donde los niños quieren estar. No solo tienen que estar. El color subió a las mejillas de Sarah ante el elogio. Es un trabajo gratificante. Más de lo que esperaba, sinceramente. Estos niños están ansiosos por aprender a pesar de tener pocas ventajas. Como su maestra, Nathan sonrió. Has hecho más con recursos limitados de lo que nadie hubiera esperado. Sarah se sentó, envolviendo sus manos alrededor de su propia taza. Ayuda a tener apoyo. Tu apoyo específicamente. Lo miró a los ojos. No estoy segura de haberte agradecido adecuadamente por todo lo que has hecho desde que llegamos. No necesitas agradecerme, comenzó Nathan, pero Sarah negó con la cabeza. Sí, porque tu amabilidad ha sido inusual en mi experiencia. Miró su té. Los hombres me han ofrecido ayuda antes, pero siempre con expectativas que no estaba dispuesta a cumplir. Tú has sido diferente. Tengo expectativas, admitió Nathan. Simplemente no las considero condiciones para la decencia básica. Los labios de Sarah se curvaron en una pequeña sonrisa. ¿Y cuáles son exactamente estas expectativas, señor Pierce? La posibilidad de que algún día puedas verme como algo más que un vecino útil, que puedas considerar un futuro en el que no tengas que llevar todo sola. Y Emma. La voz de Sarah se suavizó. ¿Qué lugar tiene ella en estas expectativas? El lugar central, dijo Nathan sin dudar. Ella es parte de ti, Sarah. Amarte significa amarla a ella también. Los ojos de Sarah se abrieron ante su reconocimiento directo de los sentimientos que habían estado rodeando durante meses sin nombrarlos explícitamente. Lo haces sonar tan simple, susurró. Los sentimientos son simples. Las circunstancias pueden ser complicadas. Nathan se inclinó sobre la mesa, cubriendo su mano con la suya. No te estoy pidiendo que renuncies a tu independencia o a tu enseñanza. Te pregunto si podría haber espacio en tu vida también para una sociedad. Sarah giró su mano debajo de sus dedos, entrelazándolos en un contacto deliberado. He estado pensando en eso más de lo que probablemente debería admitir.
El corazón de Nathan se aceleró y tengo miedo, confesó, con la vulnerabilidad desnuda en sus ojos. No de ti, sino de volver a confiar en mi juicio, de dejar que Emma forme apegos que puedan romperse. Entiendo ese miedo, dijo Nathan suavemente, pero en algún momento, vivir plenamente no significa arriesgar la decepción para ambos. Antes de que Sarah pudiera responder, una pequeña voz salió de la puerta del dormitorio. Mamá, señor Nathan. Emma estaba allí en su camisón, con el pelo revuelto por el sueño, abrazando la muñeca de trapo que Nathan le había traído de Elena. Se frotó los ojos, mirando entre los adultos con curiosidad somnolienta. Lamento haberte despertado, cariño, dijo Sarah, empezando a levantarse. Tuve un sueño, anunció Emma, acercándose para pararse entre ellos. Sobre una boda. Sarah se quedó inmóvil. Sus ojos se encontraron con los de Nathan en una confusión sobresaltada. «Una boda, ¿eh?» Nathan mantuvo la voz casual. ¿Quién se casaba en este sueño? Emma se subió al regazo de su madre, acomodándose allí con la seguridad de una niña que sabía que era bienvenida. Todos estaban allí en la iglesia, la señora Donovan y el sheriff Holbrook, y todos mis estudiantes y el doctor Wilson también estaba allí, pero ya no estaba triste. Sarah acarició el cabello de su hija. Eso suena como un sueño feliz. Lo fue, asintió Emma, y luego empezó la música, y tú llevabas un vestido bonito, mamá, blanco con flores. Miró a su madre con completa inocencia. Y el señor Nathan te estaba esperando al frente con el ministro. Las palabras de la niña quedaron suspendidas en el aire, su visión onírica dejando al descubierto la posibilidad tácita que había estado creciendo entre los adultos durante meses. Emma, comenzó Sarah con la voz tensa. Fue solo un sueño. El señor Nathan y yo no somos... Pero lo amas, mamá, interrumpió Emma con la franqueza de la infancia. Sonríes diferente cuando él viene y él nos ama. Me lo dijo cuando estábamos alimentando a Daisy la última vez. Nathan sintió que el calor subía a su rostro al ver que su conversación privada con Emma era revelada tan ingenuamente. Había querido decir lo que le había dicho a la niña, que la amaba a ella y a su madre con todo su corazón, pero le había advertido que no lo repitiera hasta que su madre estuviera lista para escucharlo. Claramente, Emma había decidido que ese momento era ahora. Sarah miró a Nathan por encima de la cabeza de su hija. Una compleja mezcla de emociones se dibujaba en su rostro. Sorpresa, incertidumbre y algo más suave que le cortó el aliento. ¿Es eso cierto?, preguntó en voz baja. Lo que le dijiste a Emma. Nathan sostuvo su mirada con firmeza. Cada palabra. Emma los miró, aparentemente satisfecha con el intercambio. En mi sueño, después de la boda, todos vivíamos en la casa del señor Nathan, y yo tenía mi propia habitación con ventanas que podían ver a Daisy en el pasto. Bostezó ampliamente, y también había un bebé, un hermanito. Ante esta última revelación, la compostura de Sarah finalmente se rompió. Una risa sorprendida se le escapó. Ese es un sueño bastante detallado, señorita. Los ojos de Emma ya se estaban cerrando de nuevo. La emoción de compartir su sueño se desvanecía en una somnolencia renovada. ¿Podemos ir a la casa del señor Nathan mañana para ver si mi habitación está allí? Sarah acarició el cabello de su hija. Sus ojos nunca abandonaron los de Nathan. Ya veremos, cariño. Primero, creo que necesitas terminar tu siesta. Una vez que Emma fue arropada de nuevo en la cama, Sarah regresó a la cocina, su expresión pensativa mientras volvía a servir el té que se estaba enfriando. Tiene una gran imaginación, dijo finalmente, rompiendo el silencio cargado. Ella es perceptiva, replicó Nathan. Los niños a menudo ven lo que los adultos intentan ocultar. Sarah se sentó de nuevo, sus dedos trazando el borde de su taza. ¿Y he estado ocultando, Nathan? Mis sentimientos, quiero decir. No del todo, dijo. Honestamente, los he visto en pequeños momentos. La forma en que me buscas cuando se te espera. Cómo mantienes conversaciones que podrían terminar fácilmente. La forma en que has empezado a incluirme en las decisiones sobre el futuro de Emma. Se inclinó hacia adelante. Pero has sido cautelosa. Comprensiblemente. ¿Y si fuera menos cautelosa?
La pregunta de Sarah quedó en el aire, tentativa pero deliberada. El corazón de Nathan golpeó en su pecho. Entonces te pediría formalmente el honor de cortejarte con la intención de hacer realidad el sueño de Emma cuando estés lista. Los ojos de Sarah brillaron con emoción. Creo que, creo que diría que sí al cortejo. El resto. Tomó una respiración profunda. El resto dependería de cómo encontramos nuestro camino juntos. No era una aceptación del matrimonio, todavía no, pero era un comienzo, la apertura de una puerta que había estado firmemente cerrada cuando se conocieron. Nathan sintió una oleada de alegría tan intensa que fue casi dolorosa. ¿Puedo visitarte oficialmente entonces? Cenas dominicales y asistencia a la iglesia y todas las formalidades adecuadas. No pudo evitar que una sonrisa se extendiera por su rostro. Sí, la propia sonrisa de Sarah floreció lentamente como una flor abriéndose a un sol inesperado. Aunque sospecho que el pueblo ya ha asumido que hemos estado cortejando durante meses. Que hablen, dijo Nathan despectivamente. Nosotros sabemos la verdad de cómo hemos llegado a este punto. ¿Y cómo es eso exactamente? Sarah inclinó la cabeza. Genuina curiosidad en su expresión. Cuidadosamente, respondió Nathan. Honestamente, viéndonos claramente y eligiendo acercarnos a pesar de los riesgos. Volvió a buscar su mano. Así es como debería comenzar el amor duradero. Los dedos de Sarah se entrelazaron con los suyos, su toque deliberado y seguro. No he dicho que te amo, señaló suavemente. Lo harás, prometió Nathan. Cuando estés lista, y en sus ojos pudo ver esa preparación creciendo día a día tan seguramente como la primavera seguiría al invierno de Montana. La misa de Nochebuena en la iglesia de Silver Falls era una tradición comunitaria que incluso los feligreses más irregulares observaban fielmente. El pequeño edificio de madera brillaba con la luz de las velas. Ramas de abeto adornaban cada superficie disponible, y los niños se agitaban con sus mejores ropas de domingo, ansiosos porque el programa comenzara y terminara para poder regresar a casa a cualquier celebración que les esperara. Nathan se sentó junto a Sarah en un banco cerca del frente, Emma entre ellos con su nuevo vestido rojo, su emoción apenas contenida mientras miraba alrededor de las decoraciones festivas. Los 3 meses de su cortejo oficial habían transcurrido en un ritmo agradable de cenas dominicales, paseos nocturnos y discusiones cada vez más francas sobre su posible futuro juntos. Para alivio de Nathan, el pueblo había aceptado su relación con un mínimo de chismes. La confusión de la prometida por correo había quedado eclipsada hacía tiempo por dramas más recientes, y el reconocimiento universal de que la maestra y el ranchero parecían muy adecuados el uno para el otro. Incluso el Dr. Wilson había hecho las paces con la situación, centrando sus atenciones en la hija viuda del dueño del comercio, quien había regresado a Silver Falls para ayudar a su anciano padre con su negocio. Cuando el servicio concluyó y las familias comenzaron a recoger sus pertenencias, el sheriff Holbrook se acercó al púlpito, levantando la mano para llamar la atención. Antes de dispersarnos a nuestros hogares y celebraciones, anunció. Tengo una petición especial de uno de los miembros de nuestra comunidad. Nathan se enderezó, su corazón de repente acelerado. Había hablado con el sheriff antes, pero no esperaba que el hombre hiciera su anuncio de manera tan pública. Nathan Pierce ha pedido un momento del tiempo de la congregación, continuó Holbrook, señalando hacia su banco. Nathan, Sarah se volvió hacia él, la confusión evidente en su expresión mientras él se levantaba y se dirigía al frente de la iglesia. Emma observaba con ojos brillantes, sintiendo claramente que algo importante estaba a punto de suceder. Gracias, sheriff, dijo Nathan, mirando a los habitantes del pueblo reunidos. No los detendré mucho en esta Nochebuena, pero quería compartir algo con todos ustedes y especialmente con 2 personas muy especiales. Sus ojos encontraron a Sarah y Emma en el primer banco, el rostro de la madre mostrando una comprensión incipiente mientras la hija rebotaba con una emoción apenas contenida. La mayoría de ustedes saben que la señorita Jenkins y yo hemos estado cortejando estos últimos meses, continuó. Lo que quizás no sepan es cuán profundamente ella y Emma han cambiado mi vida. Cómo han convertido una casa en un hogar
y a un hombre solitario en alguien que comprende el verdadero significado de la familia. Los ojos de Sarah se habían llenado de lágrimas, aunque mantuvo su compostura con un esfuerzo visible. Emma había abandonado toda pretensión de calma. Su sonrisa amenazaba con partirle la cara mientras apretaba la mano de su madre. Con su indulgencia, me gustaría hacer una pregunta que no puede esperar a un momento más privado, porque concierne no solo a nuestro futuro, sino al futuro de esta comunidad que todos compartimos. Nathan extendió su mano hacia el primer banco. Sarah, ¿te unirías a mí? Después de un momento de vacilación, Sarah se levantó y caminó para colocarse a su lado, sus mejillas enrojecidas por la emoción o la vergüenza, o ambas. Nathan tomó sus manos entre las suyas, consciente de los ojos vigilantes de todo el pueblo, pero concentrándose únicamente en la mujer que tenía delante. Sarah Jenkins, llegaste a Silver Falls buscando independencia y seguridad para ti y para Emma. Espero que lo hayas encontrado. Le apretó las manos suavemente. Lo que te pido ahora es si podrías considerar añadir una sociedad a esa independencia. El matrimonio no tiene por qué significar renunciar a ti misma, no si es con alguien que valora tu fuerza y sabiduría tanto como yo. Murmullos de aprobación recorrieron la congregación. Por el rabillo del ojo, Nathan pudo ver a la señora Donovan secándose las lágrimas con un pañuelo y a varios de los estudiantes de Sarah observando con fascinación. Te amo, dijo simplemente. Amo tu determinación y tus principios, tu amabilidad y tu cautela. Amo a la madre que eres para Emma y a la maestra que eres para los hijos de este pueblo. Se metió la mano en el bolsillo, sacando un pequeño anillo con un modesto diamante flanqueado por zafiros. Y me sentiría honrado más allá de las palabras si consintieras en ser mi esposa. Sarah miró el anillo, luego a su rostro, sus ojos buscando en los suyos algo, quizás tranquilidad, la confirmación de que este momento era real y no otro de los sueños de Emma. Nathan, comenzó ella, su voz suave pero firme, me has mostrado que hay hombres buenos en el mundo, hombres que respetan la mente de una mujer y valoran su independencia. Respiró hondo. Has sido paciente con mis miedos y me has apoyado en mis ambiciones. Has amado a Emma como si fuera tuya desde el primer día. Miró a su hija, quien prácticamente vibraba de anticipación en el primer banco. Sí, dijo Sarah, volviéndose hacia él con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Sí, me casaré contigo. La iglesia estalló en aplausos y vítores mientras Nathan deslizaba el anillo en su dedo. Sus manos temblaban ligeramente de alivio y alegría. Antes de que pudiera decir otra palabra, una pequeña figura se abalanzó sobre ellos, abrazando sus piernas. ¿Significa esto que el señor Nathan es mi papá ahora?, preguntó Emma, mirándolos con ojos brillantes. Nathan se agachó a su altura, el corazón tan lleno que sentía que iba a estallar de su pecho. Si así es como quieres llamarme, Emma, nada me haría más orgulloso. La niña le rodeó el cuello con un fuerte abrazo. Lo sabía, susurró en su oído. Sabía que mi sueño se haría realidad. Mientras Nathan se ponía de pie, levantando a Emma en un brazo mientras mantenía su otra mano firmemente unida a la de Sarah, el sheriff Holbrook se adelantó de nuevo. Bueno, amigos, anunció con una amplia sonrisa. Parece que vamos a tener una boda en Silver Falls, después de todo, solo que no exactamente la que esperábamos originalmente. Risas y más aplausos siguieron a esta observación, mientras la congregación rodeaba a la pareja recién comprometida con felicitaciones y buenos deseos. La señora Donovan se acercó con lágrimas que le corrían abiertamente por el rostro. Espero que perdonen la intromisión de una anciana, le dijo a Sarah. Parece que la providencia tenía sus propios planes para ustedes, a pesar de mi interferencia. No hay nada que perdonar, le aseguró Sarah con una generosidad que solo aumentó la admiración de Nathan. Todo ha salido como debía. Más tarde, mientras compartían una tranquila cena de Nochebuena en las habitaciones de Sarah detrás de la escuela, su última festividad como una familia en espera en lugar de una familia completa, Nathan observó cómo Emma colocaba el último adorno en el pequeño árbol que habían decorado juntos.
Perfecto, declaró la niña, dando un paso atrás para admirar su obra. Sarah, sentada junto a Nathan en el pequeño sofá, se apoyó en su hombro con un suspiro de satisfacción. Tiene razón, es perfecto. Nathan la rodeó con el brazo, acercándola más. ¿El árbol o el momento? Ambos. Sarah levantó el rostro hacia el suyo. Te amo, dijo suavemente, pronunciando las palabras en voz alta por primera vez. Creo que lo que he hecho durante meses, pero necesitaba estar segura, por el bien de Emma y el mío, de que era real y duradero. ¿Y ahora estás segura? Nathan escudriñó su rostro, encontrando solo certeza donde la duda a menudo había persistido antes, completamente. Ella sonrió, las últimas de sus reservas finalmente disipadas. Es una sensación extraña, esta certeza. Había olvidado que era posible. Acostúmbrate, le dijo Nathan, dándole un beso en la frente, porque tengo la intención de pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca más lo dudes. Mientras Emma se unía a ellos en el sofá, acurrucándose entre ellos con la naturalidad de quien sabe que pertenece precisamente allí, Nathan reflexionó sobre el extraño viaje que los había llevado a este momento. Un caso de identidad equivocada, el plan de una madre desesperada, el sueño inocente de una niña. Todos hilos en un tapiz que ninguno de ellos podría haber imaginado cuando Sarah Jenkins se bajó de aquella diligencia en una polvorienta tarde de verano. Nadie había reclamado a la novia ese día porque no era una novia en absoluto, solo una mujer que buscaba un nuevo comienzo en un lugar donde su pasado no pudiera definir su futuro. Pero cuando una niña la reclamó como mamá y un hombre reconoció su valor más allá de todas las medidas convencionales, ella había encontrado algo mucho más valioso que la seguridad que buscaba. Había encontrado un hogar donde la independencia y el amor podían coexistir, sin que uno disminuyera al otro. Un lugar donde su fuerza era admirada en lugar de temida, su mente valorada junto con su corazón. Cuando el reloj dio la medianoche, marcando la llegada del día de Navidad, Nathan Pierce abrazó a su futura esposa e hija, seguro de que de todos los regalos que la vida le había dado, ninguno se compararía jamás con la familia que había encontrado cuando menos lo esperaba y más la necesitaba.